Y en realidad lo que yo estaba pensando, después de escuchar algunas preguntas que no eran tales, sino que eran incluso a lo mejor testimonios, y de escuchar el tenor de los dichos de los puestos por Antonio, por Lisandro, y sobre todo por la vehemencia de Luis y su referencia a las leyes, hay algo que subyace y que lo entendemos todos, y sobre ese entendimiento hacemos preguntas y hacemos preguntas. Es decir, acá hay leyes que se han sancionado sin el debido control, sin el debido diálogo, sin la debida discusión, que son inconstitucionales. Tenemos que hablar del alcance de las leyes, y la pregunta es qué podemos hacer, porque si decimos que las causas, si Antonio dice que son inviables, Luis dice que son inconstitucionales, Lisandro certifica o nos da números certeros en relación a cómo se están manipulando los números de la deuda histórica, y después tenemos un montón de planteos en relación a la deuda de contribuciones que tiene el Estado con el ente autárquico. Es decir, quisiera entonces aprovechar este espacio para terminar con el objetivo de mi disertación, pero también haciendo algunas aclaraciones, porque la cantidad de gente que vino hoy tiene que servir como, a su vez, como un puente para reproducir las explicaciones que se dan acá, porque nosotros no contamos con tapas de diario, no contamos con los espacios en la televisión, en la radio. Ya contaba Antonio también la posibilidad que tenía de publicar y que fue censurado. Entonces, cuando veía a toda la gente acá, yo pensaba, digo, si esto se hubiese hecho antes de sancionar las leyes, como un mecanismo democrático, creo que nos hubiésemos detenido y nos hubiésemos trabado en el artículo 1 que habla de emergencia. Y no hubiésemos avanzado más, ¿no? No solo se avanzó, sino que se sacaron 7 leyes. Lo primero que quiero destacar, y para que lo sepan, porque esto después seguramente ustedes lo van a ir a hablar con otras personas, es que respecto del salario del trabajador, los recursos que se utiliza como base de cálculo, pero los recursos que van al sistema previsional son aportes y contribuciones. Técnicamente los aportes es lo que se le retiene del salario del trabajador y se ingresa al ente previsional, y las contribuciones es la parte que pone el empleador, en este caso el Estado de Tierra del Fuego. Entonces, por eso las deudas siempre son de contribuciones y nunca de aportes. Yo creo, y es una creencia, de que el Estado maneja una X cantidad de recursos y las imputa o a aportes o a contribuciones. Por eso a veces el retardo en pagar las cuotas alimentarias, es decir, porque se autofinancian de las retenciones y los salarios. Ahora, si la deuda fuese de aportes, es decir, lo que se le retiene, ahí sí estaría configurado un delito inmediatamente, porque es una retención indebida. Como decía también Antonio, es decir, lo que vos te quedás para ingresar a un lugar no es tuyo, sino simplemente sos un puente también. Y en relación a las contribuciones hemos hecho denuncias, pero la verdad que las denuncias que hemos hecho en realidad son de tenor político. ¿Por qué? Porque no contamos con esos datos, y siempre que se hace una denuncia contra un funcionario público por incumplimiento de los deberes del funcionario público, además es muy complejo. Primero, es complejo que el fiscal requiera la instrucción para que se ponga a investigar. Y segundo, es complejo que al denunciante o a alguna organización se la tenga presentada como querellante, como para poder impulsar el proceso. Es decir, en un proceso penal las partes es el fisco, que es el titular de la acción pública, que acusa, y eventualmente algún imputado. Bueno, el querellante podría trabajar al lado, cuando es víctima puede trabajar al lado del fiscal, pero en los delitos contra la administración pública, como la víctima en teoría, o el bien jurídico protegido de la administración pública, ellos tendrían que ser querellantes, no asociaciones. Y ahora que nombré también lo del fiscal, quisiera también hacer una precisión en relación a el impuestazo al que también hacía referencia el doctor. Porque ellos van a decir, tienen muchos argumentos, todos falaces, pero tienen argumentos con los cuales después te quieren correr. Como se dice en el barrio también, con la vaina, te quieren correr con la vaina. ¿Por qué? Porque dicen, no, en realidad el aporte extraordinario va a un fondo solidario en virtud de una emergencia del sistema previsional y vendría a ser, como escuché a algún legislador, un salario diferido. He escuchado eso. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de un impuesto, como decía Antonio? Es una imposición unilateral por parte del Estado para recaudar y hacerse de fondos.
Pero en este caso el aporte solidario, el aporte extraordinario, tendría como un destino exclusivo el ente previsional, que es el IPAUS. Entonces acá hay dos leyes de las cuales no hablamos, pero tendríamos que hacer una mención solamente, que es la que separa nuevamente la obra social de la caja, que es una ley que va a entrar en vigencia en diciembre del 2016, salvo algunos capítulos y algunos artículos. Entre ellos, el que modifica la función del directorio y las atribuciones de los directores, creando e incorporando la figura del presidente, que es el que tiene superpoderes, digamos, por decirlo de algún modo. Entonces, ese es un dato fundamental para terminar con el concepto del impuesto. ¿Por qué? Porque es la legislatura que impone un aporte extraordinario que va al ente previsional, pero que lo administra y lo maneja una persona puesta por el Poder Ejecutivo, no los trabajadores. Esa es una diferencia. Ahora, quiero agregar una cosa más. El fiscal, cuando se pone a investigar, empieza a investigar algún hecho ilícito, algún delito. Donde ve un delito, acusa para que haya una pena. El fisco, o la AREF, o rentas, lo que hace es buscar hechos económicos. No se puede poner un impuesto a cualquier cosa, un impuesto a los rubios. No se puede poner eso. ¿Por qué? Pues se tiene que grabar un hecho económico. Está buscando el hecho económico, donde lo verifica, en vez de aplicar una pena, como sería el delito, le aplica un impuesto. ¿Y cuál es el hecho económico entonces que se está grabando? El salario. Porque es la base de cálculo el salario bruto, y porque es compulsivo, es unilateral por parte del Estado, y se lo da para que lo administre un representante directo, puesto a dedo, por el Poder Ejecutivo. Por eso, no es que nosotros inventamos y decimos, bueno, vamos a hacer una declamación política del impuesto al salario. No. Es una imposición unilateral del Estado para recaudar, y el hecho económico que está grabando es el salario, no hay otro hecho económico. Y forma parte de ese impuestazo. Entonces, voy a también continuar en ese sentido y decir, cuando se convocó a esta charla decían cuáles son los alcances de las leyes. Existe también la ley 1076, que fue sancionada también el 8 y el 9 en esa madrugada, en esa frase que se usa siempre, solamente en este ámbito entre gallos y medianoche. Nunca la escuché esa frase más en los últimos 2 meses. Se sancionó también la reforma del régimen previsional. Es decir, tenemos una ley de emergencia, la 1068, que modifica, es una ley temporal, aunque sea extensa, pero es temporal, en la cual tiene un artículo que modifica el modo de cómputo del 82% móvil. No sabemos por cuánto tiempo, cuál es el alcance, pero lo modifica. Pero la reforma previsional, la que modifica la ley 561, además del aporte extraordinario, lo que hace es aumentar también los aportes de los trabajadores. En particular, yo conozco mejor el tema del régimen docente, que les aumenta a partir de este mes, de la liquidación del mes de marzo, los aportes de 13% a 16%, que se calcula sobre el salario bruto. Es decir, vamos a imaginar un docente que tiene más de 50 años, del salario que cobraba en el mes de enero a hoy le han bajado el 7,5% del salario bruto, lo cual implica una baja del salario neto del 9,14%, si no me equivoco, lo hice medio así arriba, pero vamos a poner de más del 9%. Y tampoco tengo índices oficiales de inflación, no los tengo, pero en el estudio jurídico todos los meses hacen compras, compran té, café, galletitas. Entonces, el único índice que tengo es comparar el ticket de enero con el ticket de marzo. Y agarré unas galletitas, las Pepitos, que compran, le gustan a los abogados que trabajan en el estudio, para tomar mate. Y aumentaron en 2 meses, desde enero hasta hoy, 25%. Entonces, nosotros no solo estamos en una quietud salarial, sino que nos han bajado el salario a los trabajadores en un contexto inflacionario. Y no es un dato menor, porque la jurisprudencia, en el fallo Tobar, en el fallo Müller, de la Corte Suprema de Justicia, en los ajustes también allá del año 2000, a nivel nacional,
ha dicho que no es indiferente que haya un contexto inflacionario o no a los efectos de saber si una rebaja de salario es confiscatoria o no, porque eso es lo que estamos planteando. ¿Es confiscatorio o no? Sí, es confiscatorio. Porque si hacemos ese cálculo según el índice Pepito de mi estudio jurídico y el 7,5 que le puede llegar a bajar a esa persona, de un guadañazo entraron y le bajaron más del 25% del salario de los trabajadores. Y eso sin contar las consideraciones contables y de impuestazo a las que se refirió Antonio. Es decir, la modificación en la base de cálculo del impuesto inmobiliario. El impuesto, ¿cuánto tenemos que pagar de impuesto? Está compuesto de dos factores. Una base de cálculo y una alícuota. No se puede aumentar únicamente un impuesto aumentando la alícuota, porque si vos modificas la base de cálculo también vas a terminar pagando más. Entonces, cuando dicen es mentira que aumenta el impuesto inmobiliario, no es mentira. Díganlo como quieran, pero a mí me pidieron que yo venga acá a explicar los alcances de las leyes, y la verdad que los alcances de las leyes es que al poder adquisitivo que vos tenías en el mes de diciembre, a hoy, te lo han reducido a niveles confiscatorios. Porque del 100% de tu salario que vos disponías, te lo han bajado nominalmente, se ha bajado el poder adquisitivo porque aumentan todos los precios, y además el porcentaje que vos tenías para consumir o para gastar o para ahorrar o para hacer lo que a vos se te ocurría con tu salario, que no te lo regala nadie, sino que vos tenés que ir a cumplir un horario, tenés que poner tu fuerza de trabajo a disposición de un tercero, es decir, se ve totalmente reducido. Entonces, ese es un alcance real que los afecta directamente. Entonces, están aumentando, y en esto quiero hacer referencia un poco a lo que dijo Luis, y me da un poco de vergüenza que me presenten como abogado laboralista, pero bueno, prefiero que me digan abogado laboralista y no doctor, que no lo soy, tampoco licenciado. Bueno, lo que quiero decir es que el derecho laboral nació con una idea, con un principio, con un norte, que era proteger al trabajador. Si nosotros tuviésemos que diferenciar una ley laboral de cualquier otra ley, es porque esa ley se rige en base a un principio que es el principio protectorio, es el principio de proteger al trabajador. De ese principio protectorio se derivan, lógicamente, todos los otros principios del derecho laboral. De hecho, para Ackerman me parece que el único principio genuino que justifica la autonomía del derecho laboral es el principio protectorio. Porque del principio protectorio se deriva el indubio pro operario, la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la progresividad, etc. Entonces, ese principio protectorio al trabajador tampoco es una genialidad, se dio en una situación social que era la relación de dependencia, esa era la cuestión social. Pero en derecho siempre prima el principio de que es necesario proteger al más débil. Entonces, nosotros acá llegamos a la paradoja de este paquete de leyes que nadie lo puede explicar políticamente. Nadie puede explicar cómo en ese afán de recuperar, y yo sé que es una cuestión semántica, pero yo no creo que sea cuestión de plata. Para ellos es cuestión de plata. El alcance de las leyes no. ¿Cómo se han metido con el sector más débil de la sociedad? Pudiendo evitarlo, que es los beneficiarios del régimen único de pensiones especiales. Podían evitarlo porque la recaudación que se pretende con la imposición del 5% sobre las pensiones que perciben no les mueve la vara a niveles de los números que se manejan en esta provincia. Cuando bajarle a un pensionado el 5% de su pensión, le cambia toda la variable de vida.